Desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer que el hambriento hoy tiene de comer, y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy sábado 2 de mayo del 2020, mes de la Santísima Virgen María y mes también de nuestras queridas madres. Pues el mes para las madres es un mes comercial, porque el Día de las Madres todos los días. El mes de mayo es un mes comercial, pero bueno, es también el mes dedicado para nuestras madres. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Mi saludo muy especial para los que están a esta hora de la mañana ahí en sintonía de este programa. Vamos a colocarnos en las manos de nuestro Padre Celestial del Todopoderoso para dar inicio a nuestro programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo muy especial para Silvia. Dice buenos días Silvia. Que Dios también la bendiga. Un saludo muy especial también para Alfredo Sarquís Rivera en Bogotá. Creo que es de Bogotá también. Dice buenos días para usted también. Muy buenos días. Así que, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio a la lectura que la iglesia nos regala para este día, el de la liturgia, hoy sábado 2 de mayo de la tercera semana de Pascua. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy en el capítulo 9, versículo del 31 al 42. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, en Galilea y Samaria. Iba creciendo afianzada en el respeto al Señor y se expandía gracias al aliento que el Espíritu Santo le infundía. Sucedió entonces que estando Pedro recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los fieles que habitaban en Lida y encontró allí a un hombre llamado Eneas, quien llevaba 8 años en camilla, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tú mismo la camilla. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón lo vieron sano y se volvieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, nombre que quiere decir gacela. Era rica en buenas obras y daba muchas limosnas. Y por este tiempo enfermó y murió. Lavaron el cadáver y lo colocaron en la sala de arriba. Como Lida estaba cerca, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle que fuera sin demora a Jope. Pedro de inmediato se fue con ellos. Apenas llegó,
lo condujeron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas llorando y le mostraron todas las túnicas y capas que hacía Tabita cuando estaba en vida. Pedro mandó salir a todos, se puso de rodillas e hizo oración y volviéndose al cadáver le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y viendo a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó, y llamando a los fieles y a las viudas, se la entregó viva. Y ese hecho se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo responsorial, Salmo 116. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Vamos a escuchar el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo del 60 al 69. Hoy ya terminamos todo el discurso del pan de vida con este Evangelio de hoy, sábado 2 de mayo. Lectura del Evangelio según San Juan. Después de oír las palabras de Jesús acerca del pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron: ¿qué enseñanza tan difícil? ¿Quién puede entenderla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban sus palabras, les dijo: ¿esto os hace tropezar en la fe? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, y el Espíritu es el que da vida, la sola carne no sirve para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida, pero hay entre vosotros algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que iban a traicionar. Entonces añadió: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de los discípulos lo abandonaron y no siguieron con él. Entonces les dijo Jesús a los 12: ¿también vosotros queréis iros? Simón Pedro contestó: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a bajarle un poquito de volumen a esta música. Ahora sí, mis queridos hermanos, vamos a entrar a la reflexión a la luz de la palabra de Dios que hoy nos regala la iglesia, especialmente el Evangelio del día de hoy. El Evangelio de hoy, mis queridos hermanos, trae la parte ya final del discurso del pan de vida. No el pan material, sino el pan de vida. Se trata de la discusión de los discípulos entre sí y con Jesús, y también de la conversación de Jesús con Simón Pedro. Mis queridos hermanos y hermanas, el objetivo es mostrar las exigencias de la fe y la necesidad de un compromiso firme con Jesús y con las propuestas que Él nos hace. Hasta aquí, mis queridos hermanos, todo pasaba en la sinagoga de Cafarnaún. No se indica el lugar para el final de este texto bíblico. Ahora vamos a entrarnos en cada uno de los versículos del Evangelio que hemos escuchado hoy. Juan capítulo 6, versículo del 60 al 69. Vamos a ver en primer momento el versículo 60 al versículo 63. Dice el Señor: sin la luz del Espíritu no entienden estas palabras.
Eso fue lo que el Señor les dijo a los con los que estaba en la discusión. Muchos discípulos pensaban que Jesús se estaba yendo demasiado lejos. Estaba acabando con la celebración de la Pascua y se estaba colocando a sí mismo en el lugar más central de la Pascua. Eso era lo que muchos de ellos pensaban de Jesús. Pero mis queridos hermanos, por ello mucha gente decidió o se alejó de la comunidad y no iba más con Jesús, reaccionando de esta manera, porque pensaban que era que Jesús estaba terminando con la fiesta de la Pascua y se estaba colocando a Él por encima de la fiesta de la Pascua. Por eso muchos se fueron del grupo, se fueron de la comunidad y no iban más con Jesús. Entonces Jesús reacciona diciéndoles: es el Espíritu quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. No debemos, mis queridos hermanos, no debían de haberse tomado al pie de la letra las cosas que Él dice. Solo con la ayuda y el poder del Espíritu Santo es posible entonces poder entender todo el significado de lo que Jesús dice y hace. Por eso Pablo diría en la carta a los Corintios: la letra mata, mientras que el Espíritu da vida. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6. Cuando nos tomamos las cosas al pie de la letra, literalmente lo que dice el apóstol San Pablo se aplica. La letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Por eso, mis queridos hermanos, el Evangelio no lo podemos coger tan radical y literalmente como lo dice. No, mis queridos hermanos. Por ejemplo, hay un texto bíblico que dice por allá: y Judas se ahorcó. Entonces, y dice otro texto bíblico más adelante: haz tú lo mismo. Entonces nos tenemos que ir a ahorcar porque la Biblia dice que debemos también hacer lo mismo. No, la palabra de Dios no es para tomarla literalmente, porque la letra mata y la que da vida es el Espíritu, mis queridos hermanos. No debemos entonces tomarnos la letra de la palabra de Dios tan literalmente. Ahora nos vamos en el versículo 64 hasta el versículo 66 del mismo Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Dice la palabra: algunos de vosotros no creen en su discurso. Jesús se había presentado como el alimento que sacia el hambre y la sed de todos aquellos y aquellas que buscan a Dios. Por eso le dicen: algunos de vosotros no creen en su discurso. ¿Por qué? Porque era que Jesús había dicho: es que yo soy el pan de vida. Quien come de mí, que me come a mí, tiene vida eterna. Y yo soy el agua que quita la sed. Yo soy el vino de la nueva vida. Por eso muchos no creían en el discurso de Jesús. En el primer Éxodo, muchos tuvieron la duda de que Dios existiera o estuviera con ellos. Mis queridos hermanos, en el primer Éxodo, es decir, durante el camino del pueblo de Israel por el desierto, muchos dudaron de que Dios estuviera con ellos. Por eso renegaban contra Moisés, porque sentían hambre, porque sentían calor, porque sentían sed, por X y X circunstancias, siempre renegaban contra Moisés, porque desconfiaban de que Dios estuviera con ellos. No está Yahvé en medio de nosotros, y por eso muchos murmuraban contra Moisés y querían romper y volver a Egipto. Es decir, se querían volver a Egipto. Muchos decían: hubiese sido mejor quedarnos allá comiéndonos las cebollas que teníamos. No importa que siguiéramos esclavos del faraón, pero teníamos al menos que comer, y nos ha sacado a este desierto a morir de hambre. Eso era lo que el pueblo renegaba contra Moisés, porque sentía hambre, porque sentían que Dios no estaba con ellos. En esta misma tentación, mis queridos hermanos, que le pasó al pueblo de Egipto durante el desierto, caen los discípulos de Jesús. En esa misma tentación, mis queridos hermanos, caen los discípulos, dudando de la presencia de Jesús
en el partir el pan. Ante las palabras de Jesús sobre comer mi carne y beber mi sangre, muchos de los discípulos murmuraban como el pueblo en el desierto y tomaron la decisión de romper con Jesús, es decir, de alejarse de Jesús y de la comunidad. Se volvieron atrás y no siguieron más con él. También cayeron en la misma tentación. Y yo ahora les pregunto, ¿cuántas veces nosotros también no habremos caído en la misma tentación? En muchas ocasiones hemos dudado de que Dios esté caminando nuestra vida con nosotros. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos que atravesar momentos áridos, oscuros, de desierto en nuestra vida, cuando hay momentos en que parece que todo se nos acabó, dudamos de que Dios esté con nosotros. Lo mismo que le pasó a la gente en el desierto, lo mismo que le pasó a los discípulos, muchas veces nosotros también lo vivimos. Caemos en la tentación de pensar y desconfiar que Dios esté con nosotros, que Dios esté en el caminar del diario de cada uno de nosotros. Ahora, en el versículo 67 hasta el versículo 71 nos vamos. ¿Qué encontramos en estos versículos? La confesión de Pedro. Al final quedan los 12 solo porque el resto se fueron. ¿Cómo es posible que éste venga a darnos a comer su carne y a beber su sangre? ¿Cómo es posible? Eso no cabía en la mente de los hombres y las mujeres. Por eso se fueron todos y quedaron los 12, hasta el punto que el Señor les dice: ¿y ustedes también se quieren marchar? Si quiere, váyanse. El Señor no lo retuvo. El Señor no quiso ir a retenerlo y decirle: no se vayan, por favor, no me dejen solo. No, el Señor no hizo. Antes lo que hizo el Señor fue cuestionarlos. Les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse. El Señor también nos dice a nosotros lo mismo. ¿Tú también te quieres ir de mi presencia? Libremente puedes irte. Mis queridos hermanos, entonces en el versículo 67 al 71 encontramos la confesión de Pedro. Ante la crisis provocada por sus palabras y sus gestos, Jesús se vuelve hacia sus amigos más íntimos, aquí representados en los 12 discípulos, y le dice: ¿también vosotros queréis marcharos? Y estas palabras también el Señor te las dice a ti hoy. ¿También tú queréis marchar de mi presencia? Jesús no hace cuestión de detener a mucha gente, sino que los cuestionó. Jesús no hace la cuestión de detener a mucha gente para que lo siga y tener muchos seguidores. No. En cambio, Él no cambia su discurso. Él sigue con su discurso, con su mensaje, aunque no agradara a mis queridos hermanos. Aunque el mensaje no agradara, Él seguía con su mensaje. Él habla para revelar al Padre y no para agradar a quien lo seguía. Es que el Señor hablaba era para revelar la manifestación del Padre, para revelar la voluntad del Padre, no para agradarle el oído a las personas, para tener varios seguidores y que dijeran: uy, ¿cómo tiene gente que lo sigue? Prefiere permanecer solo y no estar acompañado por personas que no comprometerse con el Padre a predicar lo que el Padre le había enseñado o lo que lo había mandado a hacer. La respuesta de Pedro es una respuesta muy hermosa, muy linda. ¿A quién iremos?, dice Pedro. Tú solo tienes palabras de vida eterna y nosotros reconocemos que tú eres el Santo de Dios. Aún sin entenderlo todo, Pedro, pero acepta a Jesús como el Mesías y cree en Él, sin conocerlo todo de Jesús. Y Pedro, en esta profesión de fe, acepta a Jesús y cree en Él. Profesa en nombre del grupo y su fe la ve reflejada en el momento del compartir el pan y en la palabra también. Jesús es la palabra y es el pan que sacia, mis queridos hermanos, el hambre de todo el pueblo. Es el pan y la palabra nueva que sacia la sed y el hambre del nuevo pueblo de Dios. ¿Y quién es el nuevo pueblo de Dios? Son ustedes y soy yo. Somos
los hijos de Dios, el nuevo pueblo de Dios. Ya no es el del desierto, el que caminaba con Moisés, sino que somos nosotros. Estamos caminando en este desierto, pero no acompañados de Moisés, sino del mismo Señor Jesucristo. A pesar de todos sus límites, Pedro no es como Nicodemo, que quería ver todo bien claro según sus propias ideas. Y aún así, entre los 12 había quien no aceptaba la propuesta del Señor. Y en este círculo, mis queridos hermanos, más íntimo de los 12, existía el adversario, el diablo, el traidor, quien entregaba a Jesús, el mismo que comió del mismo plato del Señor. Ahora, para que reflexionemos un poquito, mis queridos hermanos, me pongo en el lugar de Pedro ante Jesús. ¿Qué respuesta doy a Jesús que me pregunta? ¿También tú te quieres ir? Póngate tú, mi querido hermano, te invito para que te pongas en el lugar de Pedro ante la presencia de Jesús. Y el Señor te va a preguntar hoy a usted, ¿también tú te quieres ir? ¿Cuál sería la respuesta que tú le darías? Ahora pongámonos en el lugar de Jesús. Hoy mucha gente está dejando de ir con Jesús. La pregunta ¿es culpa de quién? Hoy mucha gente se ha alejado de la presencia de Jesús, se ha alejado de la iglesia. Hoy mucha gente no cree en Jesús, no aceptan a Jesús. Y la pregunta es, ¿la culpa de quién es? ¿Quiénes son los culpables de que mucha gente se haya retirado de la iglesia, se esté retirando de la iglesia? Muchas veces los culpables somos nosotros, los mismos cristianos, y muchas otras veces los ministros de la iglesia. Mis queridos hermanos, pero todos somos culpables que otras almas se vayan de la presencia de Dios. A veces se escucha sobre la Santa Misa esta objeción: ¿para qué sirve la misa? Yo voy a la iglesia cuando me apetece, rezo mejor en soledad. Pero la Eucaristía, mis queridos hermanos, no es una oración privada o de una bonita experiencia espiritual. No es una simple conmemoración de lo que Jesús hizo en la última cena. Nosotros decimos, para entender bien, que la Eucaristía es el memorial, o sea, un gesto que actualiza y que hace presente el evento de la muerte y resurrección del Señor. Eso es la Eucaristía. La Eucaristía es el memorial, es el gesto que actualiza y que hace presente en medio de nosotros el momento de la pasión, muerte y resurrección del Señor. El pan es realmente su cuerpo donado por nosotros, y el vino es realmente su sangre derramada por nosotros. La Eucaristía es Jesús mismo que se dona enteramente a nosotros. Nutrirnos de Él y vivir en Él mediante la comunión eucarística, si lo hacemos con fe, transformará nuestra vida, la transformará en don a Dios y a los hermanos. Eso tiene que hacer la Eucaristía en nuestra vida, mis queridos hermanos, que transforme nuestra vida en un don de Dios y para los hermanos. Hay que desconfiar de los que venden la facilidad bajo precio, como sospechamos cuando el mercado nos brinda la fruta o el pescado casi que regalado, seguros de que están podridos o que están rancios. Ninguna felicidad verdadera es barata, mis queridos hermanos. La felicidad que Cristo nos ofrece es tan luminosa y tan clara que mucha gente no la quiere ver y mucha gente no la ve. Muchos la confunden con las estrellas del antojo e ilusiones superficiales y también de las cosas terrenas. Pero claro, mis queridos hermanos, cuando a veces esta felicidad verdadera se oculta, se acobardan, se alejan, se amedrantan
y como muchos de los discípulos no admiten y no ven como inadmisible las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque eran unos discípulos que buscaban la felicidad barata, que los milagros sucedieran fácilmente, que los panes y que los peces fueran gratis y multiplicados gratis, que buscaban que estaban con Jesús mientras no se presentaba ninguna cuestión. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Mientras la vida va bonita, todo va color de rosas, como decimos, todos vamos ahí. Pero cuando vienen los momentos de prueba, momentos de crisis, momentos de desierto, momentos de cargar la cruz, entonces nos queremos hacer un lado. Ya no queremos ser seguidores del Señor. Y el Señor mismo nos dice, quien quiera seguirme debe cargar sobre sí mi yugo, porque mi carga es ligera. Es decir, debemos cargar la cruz. No es la cruz del Señor la que el Señor cargó allá, una cruz de madera, sino la cruz de nuestros problemas, de nuestros quehaceres diariamente, de nuestras dificultades. Esa es la cruz que debemos cargar para seguir al Señor. Y así somos verdaderos y auténticos seguidores del Señor. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser auténticos discípulos del Señor, que no desconfiemos de la presencia de Él y que nosotros podamos responder como Pedro, con una profesión de fe convencida. Señor, ¿a quién vamos a ir si tú solo tienes palabra de vida eterna? Y yo creo que tú eres el Santo de Dios. Porque el Señor también nos pregunta y nos hace el mismo cuestionamiento que le hizo a los discípulos. ¿Tú también te quieres ir? ¿Tú también te quieres marchar? ¿Tú también te quieres salir de la iglesia e irse a vivir su vida a sus antojos? ¿Tú también quieres dejar de ser mi seguidor, de ser creyente en mí? ¿Tú también te quieres alejar del Evangelio? Eso nos dice el Señor a nosotros. Y la respuesta que nosotros debemos decirla con fe es la misma de Pedro. Pues si estás convencido y si no, no dé ninguna respuesta. Mejor quédate callado. Pero si estás convencido de que realmente cree en el Señor, entonces dile al Señor, Señor, ¿a quién vamos a ir? Si tú solo tienes palabra de vida y yo creo que tú eres el Santo, el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el que ha muerto en la cruz y que ha resucitado. Yo creo que tú eres el que se hace presente todos los días en la mesa del altar, en el pan y en el vino. Y yo sé que tú eres el que se hace presente todos los días en la mesa de la palabra. Entonces por eso yo creo en ti y no voy a ir a otro, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Todas las aventuras con Cristo son calvarios y cuestan, pero el que se embarca con Él será verdaderamente feliz, aunque no vivirá despreocupado y comodón. Habrá cosas que ignorará y no comprenderá, pero quien persevera hasta el final se salvará. Será verdaderamente, eternamente la felicidad, mis queridos hermanos. Hay que perseverar en el Señor. ¿También vosotros queréis marcharos? Esta pregunta provocadora no se dirige solamente en aquellos que lo escuchaban. Hoy también se nos dirige a nosotros. También hoy hay muchos que se escandalizan ante la paradoja de la fe cristiana. Hay muchos que se escandalizan hoy en día ante la paradoja de nuestra fe cristiana. La enseñanza de Jesús parece dura, demasiado difícil de acoger y practicar. Entonces hay quienes rechazan y abandonan a Cristo. Hay quienes tratan de adoptar su palabra a sus maneras de vivir, desvirtuando su sentido y su valor. Varias personas piensan que la doctrina de la iglesia es demasiado exigente porque el Papa no permite el aborto, no permite la eutanasia, no permite el uso de los anticonceptivos, y por qué muchos deciden irse de la iglesia por todas estas cosas, por qué los sacerdotes no se casan, y entonces muchos deciden irse de la iglesia porque es que la exigencia de la iglesia es muy dura. Es que seguir a Cristo, ¿quién te ha dicho que eso es fácil?
¿Quién te ha dicho que ser seguidor de Cristo es fácil? No es fácil, es duro, porque tenemos que pasar momentos de prueba. ¿Quién te ha dicho que cargar la cruz de Cristo no trae dolor, sufrimiento? Si a Cristo mismo le causó su propia vida, si a Cristo mismo le contrajo su propia vida, ¿cuánto más a nosotros? Ser seguidores de Cristo en este momento de la historia no es fácil. Así como tampoco le fue fácil a los primeros cristianos allá en la época de Jesús. Hoy, en la sociedad y en el mundo que vivimos, ser seguidores de Cristo tampoco es fácil. No es fácil. Es un poco complicado. La historia se repite. Los discípulos de Jesús no podían con toda doctrina, sobre todo aquello de comer su cuerpo y su sangre. Y hoy también esta doctrina para muchos no es capaz de llevarla a nadie. Porque ser seguidor de Cristo es muy exigente, no es fácil. Ahora, mis queridos hermanos, así hemos terminado el discurso del pan de vida, del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Ojalá que toda esta cantaleta de todos los días sobre la Eucaristía nos sirva para valorar verdaderamente el sentido profundo que debe tener la Eucaristía para cada uno de nosotros. Que a partir de ahora, cuando ya tienes un conocimiento más profundo del verdadero sentido que tiene la Eucaristía para nosotros, cuando tú te acerques a la Eucaristía, verdaderamente vas convencido de que el valor que tiene la Eucaristía es un valor insuperable. Y que verdaderamente ahí es Cristo el que se hace. Tú ves un pedazo de pan y de pronto al comulgar te sabe a pan, claro, pero hay que ver la realidad que subyace detrás de esas apariencias del pan. Y tú puedes comulgar también con la sangre de Cristo y vas a ver vino, huele a vino, te sabe a vino, pero la realidad que subyace detrás de esa apariencia del vino es que es la sangre de Cristo el Señor. Mis queridos hermanos, ahora quiero compartir otra historia como las que les he compartido en los programas anteriores. Hoy la historia que quiero compartir con ustedes está titulada El peluquero. Tal vez ya la haya escuchado, ya le hayan hablado de esta o tal vez no la haya escuchado. No importa si ya la escuchó, pero hoy el Señor te quiere dar una enseñanza, una moraleja para tu vida, a la luz de esta historia. La historia está titulada El peluquero. Un hombre fue a una peluquería a cortarse el cabello y afeitarse la barba o a recortarse la barba. Como es costumbre en estos casos, él entabló una amena conversación con la persona que le atendía. Hablaban de tantas cosas y tocaron muchos temas. De pronto tocaron el tema de Dios. El barbero le dijo a su cliente: fíjese, caballero, que yo no creo que Dios exista, como ustedes dicen. Pero, ¿por qué dice esto?, preguntó el cliente. Pues muy fácil, dijo el barbero. Basta con salir a la calle para darse cuenta de que Dios no existe. Dígame, ¿por qué? ¿Acaso si Dios existiera, habría tantos enfermos? ¿Habría niños abandonados? Si Dios existiera, no habría sufrimiento ni tanto dolor para la humanidad. Si Dios existiera, no habrían guerras, terremotos, pestes, epidemias, ahora pandemias, robos, tragedias, muertes injustas, drogaditos, sicarios, violadores, abortos e injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no puedo pensar que exista un Dios que permita todas estas cosas tan horribles. El cliente se quedó pensando un momento, pero no quiso responder para evitar una discusión. El peluquero terminó su trabajo y el cliente le pagó y salió del negocio. Recién abandonaba la peluquería, vio en la calle a un hombre con la barba larga y el cabello también largo.
Al parecer, hacía mucho tiempo que no se afeitaba ni se motilaba y se veía muy desarreglado. Entonces entró de nuevo a la peluquería y le dijo al peluquero: ¿sabes una cosa? Acabo de darme cuenta que los peluqueros no existen. ¿Cómo que no existen?, preguntó el peluquero. Si aquí estoy yo, que soy el peluquero. No, dijo el cliente, no existen. Porque si existieran, no habrían personas con el pelo y la barba tan larga como la de ese hombre que va por la calle. Si existieran, no habrían personas con el cabello y la barba tan larga como ese hombre que va por la calle. Los barberos sí existen, solo que lo que pasa es que esas personas no vienen a mí, dijo el peluquero. Exacto, dijo el cliente, exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van hacia Él y no le buscan. Por eso hay tanta pobreza y miseria, como usted bien dijo. Ahora, la reflexión o la moraleja o la enseñanza que podemos sacar a la luz de esta historia, la historia del peluquero. ¿En cuántas ocasiones, mis queridos hermanos, cuando sufrimos, cuando se muere un ser querido, al enterarnos por sorpresa de la enfermedad de un familiar y muchas otras ocasiones, en lugar de buscar cobijo y ayuda de Dios, nos encerramos en nuestras propias tristezas y nos vamos hundiendo poco a poco? Si somos de verdad cristianos y creemos en Dios, Él nos puede ayudar. Es una promesa que Él mismo nos hizo. Venid a mí los que estáis fatigados y agobiados, que yo los aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde en corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera, dice el Señor. Mis queridos hermanos, el sufrimiento que existe en el mundo no es ninguna prueba de la no existencia de Dios, sino de la realidad del pecado del hombre. Fue a causa del pecado original cuando el hombre comenzó a experimentar el sufrimiento como consecuencia de la pérdida de la gracia y de los dones prenaturales que el Señor nos había dado. Y fue Cristo, mis queridos hermanos, quien a través de su propia vida, de su muerte, nos enseñó a darle sentido al sufrimiento. Es más, cargó con la cruz. Era la condición necesaria que debía cumplir cualquiera de sus discípulos. La cruz, que antes de Cristo era causa de desesperación y de tristeza, se ha transformado para el cristiano, para ti y para mí, en signo de amor, medio de conseguir la gloria y condición para ser un discípulo del Señor. Hay hombres de fe débil y que rápido sacan conclusiones erróneas, como la del barbero de nuestra historia, cuando tienen que enfrentarse con la realidad de la vida. En cambio, los santos, ante estas mismas experiencias, fueron capaces de ver la mano de Dios, fortalecer su fe, aumentar su amor a Jesucristo nuestro Señor. Examínate cómo reaccionas ante los sufrimientos. Este podría ser un buen test para comprobar cuál es el grado de tu santidad. Mis queridos hermanos, es que ante el primer sufrimiento no debemos salir corriendo y abandonar la cruz. Debemos confiar en el Señor. Y los sufrimientos que pasamos en esta vida, las guerras, las persecuciones, todas las cosas horribles y asquerosas que hacemos los seres humanos, no es porque Dios no exista, es porque lo hemos sacado del corazón del ser humano y vivimos como animalitos en el mundo, sin Dios y sin ley, como dicen por ahí. Dios no es que no exista, Dios no ha creado el mal.
El hombre, por su condición de pecador, ha caído en el pecado. Y el hombre ha desvirtuado todo lo que Dios ha hecho. Ha sacado a Dios de su corazón. Y por eso existe la maldad en el mundo. Ahora, quiero agrandar o complementar esta historia con el siguiente relato, para que nos ayude a comprender de que Dios no es que no exista y de que Dios no creó el mal, porque entonces sería un Dios malo, como nos decía el peluquero. En Alemania, a inicios del siglo XX, durante una conferencia con varios universitarios, un profesor de la Universidad de Berlín propuso un desafío a sus alumnos con la siguiente pregunta. Puede ser que usted también ya lo haya escuchado. ¿Dios creó todo lo que existe? Un alumno respondió valientemente, sí, Él lo creó. ¿Dios realmente creó todo lo que existe?, preguntó nuevamente el maestro. Sí, señor, respondió el joven. El profesor respondió, si Dios creó todo lo que existe, entonces Dios hizo el mal, ya que el mal existe. Y si establecemos que nuestras obras son un reflejo de cuantas son nuestros quehaceres y nuestros obrares, entonces Dios hizo el mal. Hay ocasiones donde sufrimos cuando se muere un ser querido, mis queridos hermanos, entonces Dios ha hecho el mal, decía el profesor al alumno. Reflejo de nosotros mismos, Dios ha hecho el mal. El joven se calló frente a la respuesta del maestro, que feliz se regocijaba de haber probado una vez más que la fe era un mito. Otro estudiante se levantó con la mano y dijo, ¿puedo hacer una pregunta, profesor? ¿Puedo hacerle una pregunta, profesor? Claro, fue la respuesta del profesor. El joven se paró y preguntó, profesor, ¿el frío existe? ¿Pero qué pregunta es esa? Lógico que existe. ¿Al caso usted no ha sentido frío?, le dijo el profesor al alumno. El muchacho respondió, en realidad, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío es verdaderamente la ausencia del calor. Todo cuerpo u objeto es fácil de estudio cuando posee o transmite energía. El calor es lo que hace que este cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total del calor. Todos los cuerpos quedan inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Nosotros creamos esta definición para describir de qué manera nos sentimos cuando no tenemos calor. Y el estudiante vuelve y pregunta, ¿y existe la oscuridad? A lo que el profesor responde, sí existe. Y el estudiante respondió, la oscuridad tampoco existe. La oscuridad en realidad es la ausencia de la luz. La luz podemos estudiarla, la oscuridad no. A través del prisma se puede comprobar la luz blanca en varios colores, con sus diferentes longitudes de ondas. La oscuridad, en cambio, no se puede estudiar. ¿Cómo se puede saber qué tan oscuro está un lugar o un espacio determinado? Con la base de la cantidad de luz presente en ese espacio. La oscuridad es una definición utilizada por el hombre para describir qué ocurre cuando hay ausencia de la luz. Finalmente, el estudiante volvió y preguntó al profesor, Señor, ¿el mal existe? El profesor respondió, como afirmé al inicio, vemos estupor, crímenes, violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal. Lo que el estudiante respondió, el mal no existe, Señor, o por lo menos no existe por sí mismo.
El mal es simplemente la ausencia del bien. De conformidad con los anteriores casos, el mal es una definición que el hombre inventó para describir la ausencia de Dios. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Es igual a lo que ocurre con el frío cuando no hay calor o con la oscuridad cuando no hay luz. El joven fue aplaudido de pie y el maestro, moviendo la cabeza, permaneció en silencio. El director de la universidad se dirigió al joven estudiante y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y el estudiante respondió: me llamo Albert Einstein. ¿Quién es Albert Einstein? Albert Einstein es el científico que ha tenido hasta el día de hoy la memoria más desarrollada en el mundo entre los seres humanos. Mis queridos hermanos, el mal existe por la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. ¿Dónde está Dios en los momentos de guerra, de violencia, de desastre, en estos momentos donde han muerto cantidad de gente en el mundo a raíz de esta pandemia que está matando a la humanidad? ¿Dónde está Dios entonces? ¿Será que Dios se hace el sordo, se hace el ciego, se hace el mudo o se hace, como decimos nosotros, el pendejo al respecto a lo que la humanidad está viviendo, a lo que mucha gente tiene que vivir? ¿Dónde está Dios en las personas que aguantan hambre? ¿Dónde está Dios en las personas que viven en la calle abandonados, en los niños que son tirados en los basureros por las mismas mamás, por los mismos familiares? ¿Dónde está Dios cuando una persona viola a un niño? ¿Dónde está Dios en las guerras de la humanidad? ¿Dónde está Dios en los momentos que un sicario mata a otra persona? ¿Dónde está Dios en las personas drogaditas y alcohólicas? ¿Dónde está Dios? Entonces Dios no existe, porque existe todo el mal. La respuesta es simple y sencilla. Dios está donde tú lo has dejado. Dios está donde tú le has permitido estar. Dios no se mete a la fuerza donde nosotros no le permitamos estar. Dios no viola nuestra libertad. Dios es un ser respetuoso. Respeta nuestra libertad. Entonces Dios está donde tú lo has puesto. Dios está donde tú le has permitido estar. Ahí está Dios. En los momentos de guerra, de violencia, toda esta pandemia, Dios está donde la humanidad lo ha puesto. Dios está donde la humanidad le ha permitido estar. Dios está donde la humanidad le ha permitido que ingrese. Pero Dios todos los días está tocando la puerta del corazón del ser humano para que se la abra y Él pueda entrar y habitar en nosotros. Pero si nosotros por dentro le echamos seguro, cerrojo y candados y cuantas más cosas, Dios sigue de largo tocando otras puertas hasta donde encuentre quien le abra la puerta para entrar y morar en nosotros. Como la sociedad, como el mundo ha sacado a Dios, entonces Dios se ha ido de la humanidad. Dios se ha hecho a un lado y ha permitido que suframos, que carguemos con la cruz, que sintamos que es el dolor, el sufrimiento, para ver si reaccionamos y le volvemos a abrir las puertas. Pero Dios está donde tú lo has dejado. Dios está donde tú le has permitido estar. Entonces, mis queridos hermanos, que esta historia del peluquero nos sirva para entender el por qué hay tantas cosas horribles en el mundo, y a la cual muchos se cuestionan y dicen: ¿por qué Dios no existe? ¿O es que Dios es malo porque Dios ha creado todo esto? Si Dios lo creó todo, entonces Dios es malo porque creó el mal. Dios no ha creado el mal. Nosotros, con nuestra condición de pecadores, hemos sacado a Dios de nuestro corazón, le hemos abierto el corazón al pecado, y el pecado ha vuelto a la humanidad un caos impresionante. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de verdaderamente convertirnos en auténticos discípulos del Señor. A las 12 del día, la transmisión del Santo Rosario, para que nosotros estemos en oración constante en este mes de mayo, mes de la Virgen María. A las 6 de la tarde, la transmisión de la Sagrada Eucaristía, para que nos alimentemos del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Quién como Dios?
nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso sobre cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos y también un saludo muy especial para Flor Alba Reyes Torres, para Irene Pinzón Puentes y para Manuela Córdoba y para todos los demás que están ahí siguiendo la transmisión de este programa. El Señor les bendiga en este día. Que la Santísima Virgen les acompañe a todos ustedes. Un feliz día en el Señor.